Okay, it's recording. Cool. Los Is dos? the audio recording? Both of Or them? no? Yep. Cool. Okay. Okay, ready? Suena like Nacho Libre y... Oh, sorry. You're wasting 5 seconds. Está bien. Vamos a empezar. Okay. This is like Silent Library. Yeah. Okay. ¿Qué? Silent Library, remember? Oh, yeah, The yeah, show yeah. I showed you. Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio del podcast de Paraíso. Ya tenemos nombre para el Paraíso Podcast. Entonces vamos a... Bueno, primero les presento quién está. Tenemos a Natalie, Hello. pero también tenemos a Myrca hoy. Hola. Entonces, how are you I'm guys here. doing? Doing good. Doing Yeah, good. doing Nat, well today. you recently had an adventure I y did. todo eso. Entonces, Eso estamos será. esperando que ojalá pronto you tell us about it, probably here, because we want to mix it up. Maybe add a little testimonios into it and stuff like that. Vibes. Pero y todo eso es eso. para otro Para otro otro. episodio. No es ¿verdad? este. Bueno, hablando de changing it up sometimes or in the future, queremos agregar, como mencioné, algunos testimonios, también algunas otras cosas que you guys have mentioned, like you guys would like to hear. Pero we want to, well, let me share with you guys, which I think I missed the first episode, mentioning like, además del propósito de Paraíso como ministerio, ¿cuál es el propósito de ese podcast? Queremos usar esta plataforma como para, no nomás para predicar o todo eso, pero vimos la necesidad de, más bien en 2020, how things were going, everyone was shut down, todos estaban en social media y todo eso, y yo por lo menos vi como a lot of conversations happening online by Christians that weren't necessarily biblical, you know, even though they would use un versículo aquí y un versículo allá o lo que sea, but it didn't fit into the context of like what the biblical message is, or like, let's say the verse says this, but let me take it out of context to say what I want to say right here. And I was like, that's not right, you know, like we need to be como Cristianos biblically literate. Entonces, For sure. that's kind of like where that idea came from, para tener una conversación y hablar de temas de la Biblia, cosas para edificarnos como cristianos que a veces por el tiempo o like maybe no tenemos esas conversaciones con otras personas. So, yeah, that's the idea. And today we want to talk about maybe social topics. Social, maybe not just social topics, pero también como cosas que vemos en la sociedad. That maybe sometimes dicen, oh, como sociedad aceptamos esto. You know? Y como cristianos, sometimes we may say like, hey, no veo nada mal con eso. You know? And ¿qué es lo que, como cristianos, where do we stand on those social topics? Y todo eso. Y no sé si quieran interrumpirme or jump in and stuff like that. Like, bueno, I'm shy. Give me like 2 more minutes and then I'll warm up. No, Pero, yo creo... yeah. Oh, sorry, me dijiste de interrumpir, está ya bien, lo voy está a bien. hacer. Yo creo que con cosas así es recordar lo que dice la Biblia. You know que como el mundo vamos a ver cosas que consideramos que es bueno, pero no es, you know, en los ojos de Dios o pues la palabra. And I think it's just remembering that con todo lo que escuchamos, let's kind of have that, not conviction, or I guess conviction, but what's that other word? Discernment of being like, okay, it sounds good, pero ¿qué dice la Biblia sobre eso? Because I think a lot of things can sound good and our flesh is really good at,
being rebelde against the Bible. So I think when we hear about like, oh, dude, like this is a good topic, or like, hey, this is something good that we should talk in a church, it's like, yeah, let's talk about it, but let's remember qué dice la Biblia sobre eso to really consider if it's good or bad. I think it's coming in with that perspective. Yeah. ¿Cuáles son algunas cosas that you guys think of when you're like, oh, maybe social things that we're exposed to? Yeah, for sure. Creo que una de las cosas más grandes que se ve, ahorita hoy en día y pues like as a church o como cristianos, we can't just like not talk about it, es acerca de como el movimiento, como love is love, el amor es el amor. Right. Very hot topic, Yeah. Yeah. Pero como cristianos, creo que lo que vemos es como two camps, unos que este tema se vuelve muy político, right? Yeah. And sometimes we can't help but get into politics, but I don't think it always has to get like, it's not just a political topic, Or maybe evitarlo because it's a political topic, right? Yeah, but it's un tema, Yeah, exactly. de la homosexualidad. Y creo que vemos dos campos en uno is just like, love is love, do whatever you want. And then traditionally what is heard is just, the Christians are being accused of being hateful. Y creo que como cristianos es importante saber, en vez de decir, hey, estas son mis dos opciones, or either I'm all for it or I'm hateful, it's like, no, like, tenemos que abrir la Biblia, tenemos que estar en la palabra todos los días y ver qué es lo que dice, porque, la Biblia sí nos llama a amar, al prójimo. Yeah, y también si vemos el ejemplo más grande de Jesús, que, he hung out with sinners. Pero no les decía, continúen como están. Les decía, arrepiéntense. Yeah. Repent. And, stop your ways and follow me. Yeah. Y creo que eso muchas veces, whether that's seen as, hateful or not, like that's what Jesus commanded us to do. Pero hay una manera de hacerlo, de aún decir, hey, te amo, te respeto. Sí. This is like where I stand. Que claramente la Biblia nos dice que la homosexualidad es pecado. Pero por llamar algo pecado, I'm not saying that I hate you. Yeah. Because we're all sinful. Yeah. That's what I was going to say. I was like, cuando dijiste que Jesús se reunía con los pecadores, ahí caemos todos. Like ahí caemos todos. Todos somos pecadores. Yeah. No nomás cierto grupo de personas. No, pero creo que todos. también pensamos, like, tratamos de poner en diferentes niveles pecado. Like, okay, yo no soy lesbiana, pero miento. Oh, pero eso no es tan mal de como alguien que se, toma demasiado o que, está adulterando. You get me? Like, siempre we try to categorize sin and just be like, okay, well, let me separate myself from that person. But it's like, no, we're all sinful people. And that's why we need to come about it con ese amor, que Jesús enseñó the whole time that he was doing his ministry, Claro, corregía, but it was never like, te odio y tu pecado y te voy a amar cuando tú me aceptes. It was never like that. Yeah. Ahorita estamos viendo en las noches de Paraíso como estamos estudiando la santidad de Dios, holiness, and how no importa, no es como que, oh, si has pecado un poquito, está bien, tú te puedes acercar a Dios. Like, vemos que sin importar qué tipo de pecado, like, todos somos pecadores, está en nuestra naturaleza, no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, like, es solamente por su misericordia, su gracia que nos podemos acercar a Él. And He's made a way, for us to approach Him. Pero Él es tan santo, tan puro que no podemos acercarnos a Él. Entonces, again, like, regardless of how little you think your sin is, how little we think our sin can be, no estamos tan mal como ellos.
Like, no importa, like, somos pecadores. Yeah. And I think that also goes back to like what we're saying, like, what is good and what is bad in society. It's like, it's not about what I feel, you know, but it's like lo que dice la palabra. Because I could easily be like, okay, I did a white lie. And then we say white lie, right? Como que es algo puro, you know? And it's like, okay, well, that's not like the worst. And it's like, no, it's not about me. It's not about what I think or what convicts me and what doesn't. It's like lo que dice la Biblia. And that's what I know. I like reiterated that, but I think it all really comes down to that. Like, I am by nature a sinful person, so there's no reason for me to believe, oh, what I think is good and bad is what is good and bad. You know, it's like, no, es la palabra de Dios lo que nos Define. dice. Yeah, lo que lo que define. es bueno y malo. Exactly. Yeah. Y ultimately es God que define qué es lo bueno y malo. Yeah. And the call for all of us, you know, is, you know, como dijimos, es arrepentirnos. Primera de Corintios 6, you know, common verse, de 9 al 11, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Yeah. No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. So, back in the day, you know, Pablo le está diciendo a los corintios, y eso eran unos de ustedes, todas esas cosas that he just mentioned. Sí. Pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Amen. So, you know, the call is para todos, like, arrepentirnos, you know, turn to Jesus, seguirlo a Él. But at the same time, creo que otro como una opinión popular es, like, no les voy a decir nada. Y eso Yeah. tampoco, like, no es ser, that's not being loving to just, That's well, true. I'm not going to say anything. No. Yeah. Because if we have people, if there are people that are like, que están viviendo en pecado, that is not loving as a Christian, knowing la verdad de Dios. It is Yeah. not loving to just And not I think What's the say final also anything. knowing- destination? yeah, Like, ¿a dónde van that. a llegar si That's what I was continúan gonna en say. eso? You know? Yeah, knowing the conclusion of what it is living a sinful life, that's not you loving that person. ¿Cómo puedes amar a alguien y saber que su destino va a ser el infierno? Y creo que lo que tenemos que redefinir es love. ¿Qué es amar? Yeah. You know, porque, you know, Jesús, como dijimos, you know, él amaba, pero él, his love was not like, oh, you feel good or emotion. No, el acto más grande de amor fue su sacrificio, su muerte Yeah. Yeah. en una cruz. Yeah. Ese fue el acto más grande de Yeah. amor. Yeah. Pero también, you know, con eso es decirle la verdad a las personas. Yeah. No lo tienes que decir en una manera irrespetuosa. Right. Pero también si algo que yo digo ofende, si el contenido ofende, pues the gospel is, you know, Offensive. is offensive. Pero lo puedo decir en una manera que no sea rude. Yeah. Yeah. Exacto. Iba a decir, iba a leer más bien, hablando del amor. Y estamos hablando de, la sociedad dice, amor es amor, love is love, Yeah. y todo eso. Y, en Primera de Juan 4, 8 al 9, y siempre lo recuerdo porque de niño cantábamos un canto, Dios es amor, la Biblia lo dice. Y luego dice, en el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. Amén. So, siempre, it's a good song Vibes. que me ayudó a recordar esto, pero entonces, ¿qué es amor? Shout out Dios to es that amor. church. Entonces dice, Primera de Juan 4, dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces tú mencionas God was like he showed his love. Y donde dice también leyendo Filipenses 2, me encantan esos versículos también, dice así, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. And so that's
como vemos el ejemplo que Dios nos dio, like, bueno, primero sabemos que Dios es amor. He is the definition of love. Yeah. If he is the definition of love, si él es la definición de amor, entonces, ¿cuáles son los actos? Like, what are the actions that he's taken to show that? Y es él mismo humillarse y entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. That's crazy, Yeah. you know? Y yo creo que también right there, like, que él se humilló, it's like, we need that humbling as Christians when we're talking about topics, like hot topics, like love is love. It's For like, sure. Yeah. like humble myself and then talk in that way. Because creo que a veces como cristianos, we're like, oh, well, I'm a righteous person, you know? And it's like, okay, but you're still a sinner. You will sin until, you know, vamos a la presencia de Dios. It's not like I'm better as Yeah. is. I'm still dirt. I'm just covered by Jesus' blood, and that's what God sees. Yeah. It's not like he sees me and my faults, and he's like, oh, it's okay. She's still okay. Yeah, Yeah. she's Nah. good, you know? No, he's like, okay, you're sinful, but because of Jesus, yeah, go ahead, have a relationship with me, you know? And I think it's that when we talk about having hot topics, it's like, lo que dice y Jesús se humilló. Why am I not? Yo That's true. siendo humana, yo siendo una pecadora, ¿cómo es que yo no voy a querer humillarme, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, did? You know? Yeah. I feel like that's something that... Creo que una manera de poder mostrar como, hey, me voy a humillar es que, hey, no solo voy a decir, like, voy a orar por personas, you know, de la comunidad el LGBTQ, Yeah. you know, like, voy a orar, pero también al encontrarme con ellos, like, los voy a ver como persona que Dios ama y Dios valora. Yeah. Y igual como yo, que I had to meet the love and grace of Jesus, like, just present with them the gospel that el evangelio dice, you know, turn from your sins and follow Jesus. Yeah. Yeah. And that's simple. You need to be, bueno, cada uno, like Mike también, uno es confrontado por el Espíritu Santo con esa realidad de que, wow, mi pecado es no solamente tan, it's not a small thing like I thought it Yeah. was. Yeah. Es inmenso en los ojos de Dios. And when you're confronted with that, el peso de esa realidad, like, por lo menos para mí, it brings tears to my eyes, me trae lágrimas, like you start like almost sobbing porque reconoces, like, Señor, he pecado contra ti, igual como ya mencioné en la serie que estamos viendo, Holiness, Isaías, así se sintió con Yeah. ese peso al ser confrontado con la realidad de quién es Dios Yeah. y quién soy yo y todo el pecado que tengo en mí, you know? Entonces, yeah, I don't know. Like, I think these topics can be heavy topics, the social Yeah. topics, pero For sure. heavier is like the presence of God, you know? Like, in a sense. Facts. Y Yeah. creo que como cristianos podemos, how can we be prepared then to talk about this? Right. Porque como vimos en 2020, como que un montón de temas surgieron y you're just like, what the Montón, heck, what do yeah. I do? No sé de ustedes, but at least me, I felt, you know, abrumada, like overwhelmed right. with just, Montón, yeah. how do I respond? Y yo vi personalmente la importancia de tener que estar en la palabra de Dios. Yeah. And like cultivar to cultivate that love relationship with God, like my own relationship with God, continuing to grow in Him. Y Él te da discernimiento, you know? Right. And also even just asking those questions en oración, Señor, ¿qué dices de esto? You know, dame sabiduría. How should I respond? And being willing to also humble yourself and not necessarily, we might not align with other people, you know, politically, like we might not be on one side or the other, but what's Even as important, Christians, we- yeah, es que lo importante Yeah. no es alinearnos con, you know, two political sides, Take a either side, or. yeah. Es más bien ser fieles a lo que dice la Biblia. That's, I think, If what we have take to any worry. side, que sea el lado de la Biblia, de Dios, ¿no? Y yo creo Yeah. que también es recordar que estoy leyendo la Biblia no para decir, okay, well, si esta persona me viene a mí, yo les puedo decir con la Biblia, you know, it's like for myself, you know, because it can be so easy to be like, okay, leí este salmo, leí este versículo, dang,
my sister should read this Bible verse. Let me send it to her real quick. It's like, no, tú recibir primero. You know, I'm not gonna be like, did you hear that preaching that? Maybe let me send you this link. And it's like, no, it's not for others. Claro, es para que otros escuchen. Yeah. But it's like, yo recibir primero antes de pensar en otra persona. Yeah, exactly. Yeah. That was awesome. I love this topic. Y creo que we could go on and on. Facts. Pero queremos hacer cortito. Yeah. Bite size, I guess, in a way. Which is hard for me. Yo soy bien perica. Y'all know, those that know me. Yeah. And hay un montón de temas sociales que podemos estar viendo y maybe lo haremos en un futuro más profundo. Los vamos a ver más a fondo, más profundo. Maybe we can go into it deeper. But for now, I think that's kind of like we see that the most important thing is, even though the society says love is love, like we have to love each other y todo eso, like bíblicamente, ¿qué es amor? Enfocarnos en el amor que es que nos cuenta la Biblia, que es Dios es amor. Right. Y lo vemos, and we're going to be filled with that love to be able to go to other people, reach other people in love, and talk to them about the love that God has for them. Y como Él demostró también su amor, no solamente para mí, pero también para ellos. Entonces, thanks. We'll see you guys on the next one. You see if you see me or not, I don't know.